de eso, pero Valentina, ¿qué dijo Daniel Quintero? Porque igual, digamos, la votación fue muy cercana entre Quintero y Roy, no se midieron, y ya vamos a hablar también de eso, las maquinarias que decían que Roy Barreras iba a sacar hasta casi 3 millones de votos. Lo cierto es que Quintero le dio la pelea y quedó ahí de segundo lugar con 220.254 votos. ¿Qué dijo el exalcalde? El exalcalde de Medellín, que justamente recibió allí esos resultados, lo iba a hacer en Bogotá, luego convocó una rueda de prensa en la Comuna 3 en Medellín, que finalmente no se hizo, y terminó enviando un video muy corto en el que primero pues reconoce la victoria de Roy Barreras, dice que lo va a apoyar, pero aún así vuelve a decir y a enviarle un mensaje al pacto histórico y dice que el ganador para él es el pacto y el presidente Gustavo Petro. Un mensaje muy en doble vía, porque si bien está apoyando a Roy Barreras, también le dice al pacto histórico que cuente con él, pese a esa división que se tiene, porque recordemos que las mayorías del pacto está directamente con Iván Cepeda en primera vuelta. Esto fue lo que dijo el exalcalde Daniel Quintero. Desde Medellín quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias, por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país. Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta, hay que decirlo de forma clara, es el presidente Petro y el pacto histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo pueden contar será con él, es lo que le dice entonces Daniel Quintero en este caso al pacto histórico directamente, y habla también de esa unidad, de que vuelvan a tener a recoger todos los apoyos que se han regado, no solamente por esta consulta, por la consulta que hizo Roy Barreras, por la campaña aparte que está haciendo Iván Cepeda, sino que todavía unan esos apoyos directamente, entiende uno, hacia Iván Cepeda, muy en la línea entonces de ese mensaje que más temprano escuchábamos de Roy Barreras, asegurando que no podrían volver a cometer el error en primera vuelta de estar separados. Muchísimas gracias, Valentina, y mire, también me quedo con una frase que acaba de mencionar Quintero. Yo creo que Roy Barreras y él dijeron algo similar de forma diferente, y es que Roy Barreras dice que el sabotaje que hubo a la consulta, pues la baja votación de esta consulta del Frente por la Vida, pero Quintero lo dice de otra manera y dice: el ganador es el presidente Gustavo Petro y el pacto histórico. Y aquí vamos a analizar lo que usted me mencionaba, Carlos, porque es que el mismo presidente Gustavo Petro, y es algo que se ha cuestionado y habrá que ver ya luego qué dice la Procuraduría, etcétera, pues en varias publicaciones en Twitter dijo que él no iba a votar en las consultas, digamos, lanzando de una u otra forma una instrucción de no votar por esta consulta del Frente por la Vida. Pero del otro extremo también, en muchos reportes se hablaba de esos mensajes que habrían estado saliendo también de la campaña de Abelardo de la Espriella para no votar la consulta, la gran consulta por Colombia. Entonces, la consulta de la derecha, mejor dicho. En ese sentido, vamos a revisar algo, y es que hubo 15%, o hasta el momento en lo escrutado estamos hablando de 15% de votos nulos. Sí, Lina, pues ese es un dato interesante, y es que con el 96,83% de mesas informadas del preconteo de las consultas, tenemos el 15%, es decir, casi 1.200.000 votos entre votos nulos y votos no marcados. 7,89%, que son 637.000 votos de ciudadanos nulos, y 556.000 tarjetas no marcadas, es decir, ciudadanos que fueron hasta la urna el domingo, pidieron la tarjeta de la consulta y la depositaron sin hacer ninguna marcación, y una votación nula. Esto, haciendo, digamos, comparaciones, aquí supera adicionalmente los resultados de las dos otras consultas que no son la gran consulta por Colombia, la consulta de las soluciones y la del Frente por la Vida. Supera la votación. ¿Y esto qué es? Pues son personas que disienten de estas consultas y que acuden a ese llamado tanto del gobierno, pues en este caso inclusive del presidente, que instruyó o que por lo menos invitó a no votar las consultas, como de la opción de Abelardo de la Espriella, que también invitaba a no participar, o por ende, en este caso, no pedir la tarjeta y no hacer marcaciones. Es una cifra bien importante a considerar, porque supera las otras dos. Claro, además que la gente no tenía que pedir la consulta para votarla, digamos, esa era la diferencia. De hecho, cuando yo fui a votar, por ejemplo, no sé a ustedes cómo les fue, a mí me dijeron, ¿qué va a votar? Y yo pedí, deme tarjetón Cámara, deme tarjetón Senado, y también pues voté la consulta.
Sí, pues los jurados de votación ofrecen la consulta, más no, o sea, en algunos casos hemos visto pues en redes sociales que estaban pidiendo que la ofrecieran, porque es que la ley 134 dice que es a ruego o a solicitud. Sin embargo, ofrecer o darle a conocer a la ciudadanía que hay una consulta no es invitarlo a votar, es solamente ponerle a disposición la tarjeta electoral o el tarjetón electoral. Pero pues eso significa que de ese 15%, 1.200.000 personas pidieron la tarjeta para no votarlo, para anular el voto. Sí, José Daniel. No, a ver, hay una cosa también que hay que decir, y es que a la estrategia de pedir no votar la consulta no le fue nada mal. Acá si uno suma las 3 consultas, faltando como un 3% de escrutinio, da como 6.800.000 votos. Uno debería esperar que voten entre 21 y 23 millones de colombianos en la elección presidencial. O sea que las consultas la votaron 1 de cada 3, no 1 de cada 3 colombianos, sino 1 de cada 3 votantes muy probables en la elección presidencial. O sea que hay un sector muy importante de la población que fue decisivo y que pese al despliegue de las campañas, al ofrecimiento de jurados cuando fuera el caso del tarjetón, decidieron no votar la consulta. Ahora, esto habrá también que contrastarlo cuando tengamos ya el resultado de la elección de Senado para entender cómo fue esa brecha entre la gente que votaba la elección obligatoria, entre comillas, que era la de Senado y Cámara, versus la consulta, pero hay que decir que un sector muy importante de los colombianos decidió no votar consulta, y eso creo que es también un mensaje para los 3 ganadores de esas consultas. Diego. Sí, el umbral de participación de las consultas en este momento está rondando el 19%, pero como bien mencionaba Carlos, pues hay casi 1.200.000 votos nulos o no marcados. Entonces digamos que la participación real estaría más o menos alrededor del 17 y 18%, que digamos ahí empiezan ellos a competir con lo que mencionábamos hace un rato de ese bloque de Abelardo, que ya estaba por encima del 20%. Y según las estimaciones históricas, digamos que lo que se necesita para pasar a segunda vuelta es un porcentaje cercano al 25%. Entonces digamos que ahí se abren esos 2 frentes para ver quién va a acompañar pues a lo que parecería ser Cepeda en la segunda vuelta. Pues ya vamos entonces a analizar esos resultados de cara a la primera vuelta presidencial y la eventual segunda vuelta presidencial, pero sigamos haciendo un recorrido y haciendo este resumen de lo que fue esta jornada electoral este 8 de marzo, y es que durante la apertura de las urnas en la Plaza de Bolívar hubo por parte del presidente Gustavo Petro un discurso en el que insistió en las dudas sobre el proceso electoral. El registrador Hernán Penagos, en respuesta, invitó al mandatario y a su equipo a revisar el proceso de consolidación de resultados. Y también, una vez al cierre de la jornada electoral, mandó un mensaje de tranquilidad, y entre tanto, el alcalde de Bogotá, de la capital, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a respetar los resultados. El informe de este resumen lo tiene Caterina Ávila. Por parte del gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro dedicó la jornada de ese 8 de marzo a seguir cuestionando el proceso electoral, primero por el código fuente que utilizan los softwares para el conteo de votos. Por eso podemos decir que hemos llegado a este día en relativa paz. He hecho públicas mis afirmaciones, de las que no me retracto. La orden del Consejo Electoral es que la ciudadanía pueda auditar técnicamente, lo cual implica varios días, el código fuente de escrutinio, de preconteo. La mayoría de los países no tienen el preconteo, y eso significa instrumentos de expertos en manos de partidos, en manos de veedurías. Luego asegurando que la registraduría hizo propaganda a la consulta y que los lapiceros en las mesas de votación podían ser borrables, el registrador Hernán Penagos insistió en que sobre el código fuente de los software hubo procesos de observación, agregó que los sistemas fueron congelados en presencia de auditores y autoridades, e invitó al presidente Gustavo Petro y a su equipo de gobierno, incluido el Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones, a revisar el proceso de consolidación de los resultados una vez cierre la jornada electoral. Presidente, a los códigos fuente y a todos los software de consolidación, de escrutinio y de preconteo. La participación a los auditores de los partidos, a quien conoce de los temas de software, a quienes conocen de programación, da fe que esa exposición y disposición de los códigos es suficiente. Pero además de eso, se congelaron los software. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su parte, hizo un llamado a respetar los resultados y confiar en el sistema electoral.
Pues muchísimas gracias, Katherine. Ahí vamos a seguir entonces haciendo ahorita